Mi gente, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta por acá con un nuevo video de mercado donde como siempre te voy a recomendar que vendas o consigas ciertos cartones que actualmente se vuelven tendencia en el TCG. Espero como siempre que estos videos te gusten, te sirvan y te pases un buen rato, que es el propósito final y fundamental de traerte todos estos contenidos por acá. Y si es la primera vez que nos estás viendo, que sepas que somos un canal principalmente enfocado en lo que es el Market Watch, pero tenemos otros contenidos como apertura de productos, consejos de optimización para tu deck, de profile, lore y otras cosas que puedes encontrar en la playlist de tu canal de Yu-Gi-Oh! Ahora sí, sin más dilaciones, agárrate un cafecito, un tecito o tu bebida de preferencia, que vamos a comenzar. Arrancamos con la primera carta, no sin antes decirte que ya puedes ver estos videos de forma anticipada si formas parte de los miembros Obelisco Azul en el canal. Y bueno, tenemos que los Emancipators recientemente se volvieron tendencia debido a que van a recibir soporte bastante importante. Por lo cual algunas cartas claves y algunas cartas de apoyo de lo que es este arquetipo actualmente tuvieron curvas de cotización bastante bruscas. Como lo fue Emancipator Researcher, que bueno, actualmente esta carta cuenta con dos versiones, siendo una versión en Ultra y una versión en secreta de Secret Slayers, que fue la expansión de salida. Esta expansión nos trajo cosas bastante interesantes como Edlish, las propias cartas Emancipators y otras cosas bastante relevantes para ese momento, que bueno, para que tengas una idea, esta expansión estuvo saliendo más o menos durante la pandemia, por lo cual mucha gente se quedó con las ganas de jugar estos decks pues en el ámbito competitivo y se tuvieron que esperar varios meses. Volviendo con los Emancipators, tenemos que Emancipator Researcher, siendo uno de los iniciadores principales que tenemos en esta baraja, ya tuvo un crecimiento bastante importante y bueno, específicamente durante los últimos días creció en un 83.66%. Tenemos que actualmente cuenta con un precio de mercado de $17.08 y después tenemos que los precios medio listados tiene un valor de $22.40. Y vemos además que es una carta que se estuvo comprando de forma masiva durante los últimos días, ya que quedan muy poquitos listings, al menos en TCG Player. Nos vamos ahora con los héroes elementales y tenemos que Absolute Zero es una carta que actualmente se ha incrementado en valor en todas sus versiones. Tenemos que los héroes recientemente han recibido soporte en diferentes expansiones que hemos tenido recientes por acá por el TCG, pero bueno, en el Battle of Legends estuvimos recibiendo una carta bastante fuerte para lo que es este arquetipo, por lo cual siempre que tenemos nuevas cartas para los héroes, independientemente de que sean pues héroes del destino, héroes elementales, etcétera, sabemos que hay digamos subarquetipos dentro de lo que es la gama de cartas héroes. Estas cartas siempre tienden a volverse relevantes otra vez, levantan hype y la gente tiende a armar este deck, o muchas cartas tienden a subir en precio debido a las compras masivas que se producen por parte de los entusiastas del arquetipo o los coleccionistas también. Y bueno, tenemos que esta versión específicamente que estás viendo en pantalla, que fue la que nos vino en el Battle of Legends Chapter 1 como parte de las cartas promos, actualmente tuvo un crecimiento en estos últimos 6 meses del 81.03%, pasando de costar unos $7 para tener el precio de mercado actual de $12.98, y vemos que los primeros listings ya oscilan entre los 13, 14, 15 dólares y quedan muy poquitos listings actualmente. Para ser específicos, quedan 26 personas vendiendo lo que es este naipe en esta versión en lo que es TCG Player. Continuamos ahora con Fish Sonar, una carta que actualmente sigue single print en el TCG y a pesar de que ya le anunciaron una reimpresión, es una carta que actualmente se estuvo encareciendo ya que mucha gente estuvo comprando esta carta de forma masiva en TCG Player. Y es que recientemente anunciaron Legacy Support para las cartas que giran alrededor de Umi, Océano Legendario y cosas por el estilo. En resumidas cuentas, monstruos de atributo agua. Y bueno, tenemos que Fish Sonar es una carta más o menos de velocidad en diferentes estrategias que utilicen monstruos de agua, sobre todo si tienen monstruos normales en la estrategia. En su momento esta carta fue bastante relevante en estrategias como Kairushin, que era pues un deck control bastante interesante cuando tuvimos la liberación de la expansión de Duels from the Deep. Y bueno, tenemos que actualmente esta carta tuvo un crecimiento este último mes del 94.25%, pasando de costar unos $9 para tener un precio de mercado actual de $20.61. Vemos que los precios medio listados tienen un valor de $20.09 y vemos que los listings han disminuido considerablemente durante los últimos días. Mi gente, tenemos que Faimena está comenzando a incrementar su valor y más específicamente la versión Starlight de Justice Hunters. Lo cierto es que esta carta tuvo un bajón de precio considerablemente alto en estos últimos 3 meses, pero vemos que ya este último mes ha comenzado a repuntar con un crecimiento del 51.61%.
Hablamos de que pasó de costar $18 para tener el precio de mercado actual de $27.73. Y es que esta carta se ha vuelto un staple bastante relevante en estrategias de fusión. Y más específicamente es una carta que se está buscando 3 copias en diferentes versiones de lo que es el Chador, gracias al nuevo soporte que estuvimos recibiendo en el Battle of Legends Glorious Gallery. Y bueno, tenemos que, como ya te mencioné, esta carta tuvo un crecimiento del 51.61%. Tiene un precio de mercado actual de $27.73 y vemos además que en los precios medio listados, o en este caso el valor oficial del mercado secundario, es de $39.99, por lo cual vemos que dista bastante de lo que es el precio de mercado establecido actualmente. Y si hablamos de cartas que se dispararon en precio recientemente y tienen todo el potencial para seguir escalando en precio, ya que quedan muy poquitos listings, tenemos que hablar de las versiones Quarter Century del Quarter Century Bonanza de Bayou The Emblem of Honor, este monstruo de los Blackwing, que es bastante buscado en el formato Edison, por ser una carta bastante relevante en lo que es la estrategia de los Alanera. Y bueno, tenemos que este último mes esta carta tuvo un crecimiento del 27.63%. Vemos que en los últimos 3 meses creció en un 60.95%, pero realmente no tenemos una actualización precisa al día de hoy de lo que son los listings de esta carta en contraste con el precio de mercado actualmente. Los precios de mercado reflejan que esta carta pasó de costar $19 para tener el precio de mercado actual de $31.46. Pero si vamos a los listings que tenemos actualmente de este naipe, vemos que todos los vendedores están vendiendo esta carta por encima de los $50 actualmente. Incluso tenemos personas que ya lo cotizan en más de $100. Y esto se debe principalmente a que hay muy poca oferta de lo que es este naipe actualmente. Y es una carta que siempre se va a buscar, ya que los formatos eternos siempre se van a jugar a través del tiempo, ya que son prácticamente infinitos. Y bueno, tenemos que el formato Edison es muy querido por la comunidad y esta versión específicamente de este naipe ha sido del favoritismo de los entusiastas de lo que es este formato. Continuamos ahora con lo que es Toon Dark Magician, que bueno, tenemos que varias cartas del arquetipo de los Toons actualmente se han encarecido debido al anuncio del nuevo soporte que estas cartas van a estar recibiendo. Tenemos que Toon Dark Magician cuenta con varias versiones, casi todas han escalado en precio considerablemente. Tenemos que esta versión en común que estás viendo en pantalla actualmente se está devaluando considerablemente en precio, pero realmente está manteniendo una curva bastante estable y en contraste con el precio que tenía hace 6 meses, vemos que aún está bastante alto. Tenemos que esta carta hace 6 meses costaba aproximadamente $2 y vemos que actualmente tiene un precio de $9.19 con solamente una caída del 16.23% este último mes y vemos que ya está repuntando ligeramente y puede ser una carta que esté subiendo de precio de cara a la salida del soporte de los Toons en el TCG. Te recomiendo que si tienes múltiples copias de este naipe es un buen momento para que los comiences a mover, no vaya a ser que se devalúe muchísimo más. Y bueno, tenemos que es una carta que realmente era bastante fácil de sacar, ya que tuvo reimpresiones masivas en común en el Legendary Duelist Season 1, por lo cual realmente si tú abriste múltiples sobres de esta expansión, es muy probable que tengas una o varias copias de este naipe actualmente. Por último tenemos que hablar de Black Dragon, que en su momento fue una carta bastante rota en la estrategia de los Adamancy-Paiters. Y bueno, como era de esperarse, mucha gente estuvo comprando esta carta de forma masiva en su versión de rareza alta, que es la versión Quarter Century del Quarter Century Stampede o Rarity Collection 4. Y bueno, tenemos que esto se debe al nuevo soporte anunciado de los Adamancy-Paiters que tuvimos recientemente, como te mencioné a principios del video. Tenemos que esta carta específicamente en esta versión está creciendo paulatinamente en precio, no tenemos una actualización real de lo que es el precio de mercado en contraste con los listings que tenemos actualmente de este naipe, pero vemos que tuvo un crecimiento del 17.23% durante los últimos días. Vemos que los primeros listings tienen un valor de aproximadamente unos $15. Aún vemos que los precios de mercado están en pues un poco más bajitos, con un valor de $9.73, pero vemos también que en el precio del mercado secundario, o en este caso los precios medio listados, esta carta tiene un valor de $16.10. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenemos para el video de recomendaciones de mercado del día de hoy, algunas de las cartas que se estuvieron encareciendo durante los últimos días. Espero como siempre que estos videos te gusten, que te sirvan, que te pases un buen rato y sobre todo que te lleves algo de valor, que es el propósito final y fundamental por el cual traemos estos videos de mercado por acá por el canal. Si es la primera vez que nos estás viendo, por favor suscríbete y me apoyas muchísimo para seguir trayendo videos de forma seguida y consistente. Tienes también los miembros del canal para que veas estos videos de forma anticipada y nada, nos estaremos viendo en la próxima entrega. Chao.